Santiago de Zebedeo, también conocido como Santiago el Mayor, en griego antiguo. Ácobos. Ácobos, fue, según diversos textos neotestamentarios, evangelios sinópticos, Hechos de los Apóstoles, uno de los apóstoles más destacados de Jesús de Nazaret. Es conocido en la tradición cristiana como Santiago el Mayor para distinguirlo de otro miembro del grupo de los 12, Santiago el Menor, nacido probablemente en Betsaida, Galilea. Fue hijo de Zebedeo y Salomé, y hermano de Juan. Santiago de Zebedeo pertenecía al llamado círculo de dilectos de Jesús, que estuvo con él en ocasiones especiales, en la resurrección de la hija de Jairo, en la transfiguración, y en el huerto de Getsemaní, donde Jesús se retiró a orar en agonía ante la perspectiva de su pasión y muerte. También fue testigo privilegiado de las apariciones de Jesús resucitado, y de la pesca milagrosa en el mar de Tiberíades. Según el libro de los Hechos de los Apóstoles, Pentecostés encontró a Santiago en espera orante, siempre como uno de los máximos referentes de la primera comunidad cristiana, junto con Simón Pedro y Juan. Murió a manos de Herodes Agripa, y en Jerusalén en el año 47 de nuestra era. Es el patrono de España. Historia de vida. Era hijo de Zebedeo, y tenía un hermano llamado Juan, que sería asimismo discípulo de Jesús, conferibid. Probablemente su madre Salomé también seguía a Jesús. Su maestro Jesús les puso el sobrenombre de Boanerges, que según el mismo evangelista afirma, quería decir hijos del trueno por su carácter impetuoso. El episodio narrado por Lucas, en que Santiago y su hermano Juan desean invocar a Dios, para que consuma a fuego una ciudad de samaritanos, hace honor a este nombre. Santiago fue uno de los primeros que recibieron el llamamiento de Jesús, cuando estaba pescando en el lago de Genesaret junto a su hermano. Más tarde será llamado a formar parte del más restringido grupo de los 12, junto con su hermano Juan y con Simón Pedro. Tiene un trato privilegiado con Jesús. Es testigo presencial de la resurrección de la hija de Jairo, de la transfiguración de Jesús, y de la oración en el huerto de los olivos. Igualmente formó parte del grupo restringido de discípulos que fueron testigos del último signo realizado por Jesús, ya resucitado, su aparición a orillas del lago de Tiberíades y la pesca milagrosa. Los Hechos de los Apóstoles registra su presencia en el cenáculo en espera orante de la venida del Espíritu Santo. Santiago es condenado a muerte y decapitado por orden del rey de Judea Herodes Agripa. Por este dato se puede fechar la muerte de Santiago entre los años 41 y 44, pues fueron los años en que Agripa y fue rey de Judea. Según una tradición medieval, tras el Pentecostés, hacia 33 después de Cristo, cuando los apóstoles son enviados a la predicación, Santiago habría cruzado el mar Mediterráneo y desembarcado para predicar el Evangelio en la Hispania, actuales España y Portugal. Según unos relatos, su prédica habría comenzado en la Gallaecia, a la que habría llegado tras pasar las columnas de Hércules. Según el escritor gaditano Fray Jerónimo de la Concepción, Santiago fue quien consagró el templo de Hércules a San Pedro, en el islote Sancti Petri. Siguió bordeando la Bética y la deshabitada costa de Portugal. Otras tradiciones afirman su llegada a Tarraco y su viaje por el valle del Ebro, hasta entroncar con la vía romana que recorría las estribaciones de la cordillera Cantábrica y terminaba en la actual La Coruña. Una tercera versión postula su llegada a Cartago Nova, actual Cartagena, por el barrio de Santa Lucía, de donde partiría hacia el norte, fundando la tradición del camino que lleva su nombre. Esta tradición hace de Santiago el santo patrón protector de España. En cualquier caso, la tradición de la evangelización, por el apóstol Santiago, indica que éste hizo algunos discípulos, y 7 de ellos fueron los que continuaron la tarea evangelizadora una vez que Santiago regresó a Jerusalén. Para ello fueron a Roma, y fueron ordenados obispos por San Pedro. Son los 7 varones apostólicos. La tradición de los varones apostólicos los sitúa junto a Santiago en Zaragoza, cuando la Virgen María se apareció en un pilar. De acuerdo a la tradición cristiana, hacia el año 40, el 2 de enero, la Virgen María se apareció a Santiago el Mayor en Caesar Augusta. María llegó a Zaragoza en carne mortal, mucho antes de su asunción, y como testimonio de su visita habría dejado una columna de jaspe conocida popularmente como el Pilar. Se cuenta que Santiago y los 7 primeros convertidos de la ciudad edificaron una primitiva capilla de adobe en la vera del Ebro. Tradicionalmente, se ha afirmado que los restos hallados en Santiago de Compostela a principios del siglo X correspondían al apóstol Santiago, pero la falta de un análisis directo de dichos restos permite suponer que pueden ser los restos del obispo Prisciliano, o de otra persona importante del período romano. No obstante, el Papa León XIII reafirmó en 1884, en forma de bula papal, la pertenencia de los restos al apóstol,
tras mandar analizar los restos conservados dentro de la tumba. La tradición que sitúa a Santiago el Mayor fuera de Jerusalén, poco antes de su martirio, la recogen diversos apócrifos neotestamentarios, el libro de la dormición de María, etc., todos ellos anteriores al descubrimiento de la tumba del apóstol. Según estos relatos, cuando María ve cerca su muerte, recibe la visita de Jesucristo resucitado. Ella le pide estar rodeada por los apóstoles en el día de su muerte, pero todos ellos están dispersos por el mundo. Jesucristo le concede su deseo, y permite que sea la misma María, por medio de aparición milagrosa, quien avise a sus discípulos. La aparición de María a Santiago se habría producido sobre un pilar en Caesar Augusta, actual Zaragoza, columna que se sigue venerando en la Basílica de Nuestra Señora del Pilar, en la capital aragonesa. Santiago habría hecho todo el viaje de vuelta desde la península ibérica hasta Jerusalén para encontrar a María, madre de Jesús de Nazaret, ya que ella seguía viva allí, en la capital de Judea, antes de su dormición, hallando la muerte ante Herodes Agripa en el martirio. La tradición se cierra con que dos de sus discípulos, Atanasio y Teodoro, habrían llevado su cuerpo, conservado de alguna manera, por el mar Mediterráneo en una mítica embarcación de piedra, y habrían costeado el Atlántico nuevamente hasta Galicia, donde lo habrían enterrado justamente en Iria Flavia, donde el obispo Teodomiro lo halló en el siglo X. La tumba del apóstol. Alrededor del año 813, o 820 según otras fuentes, en tiempos del rey de Asturias Alfonso II el Casto, el ermitaño Pelayo le dijo al obispo Teodomiro, de Iria Flavia, España, que había visto unas luces brillando sobre un monte deshabitado. En el mismo hallaron una tumba, probablemente de origen romano, donde se encontraba un cuerpo decapitado con la cabeza bajo el brazo. El rey ordenó construir una iglesia encima del cementerio, origen de la Catedral de Santiago de Compostela, epíteto que proviene de Campus Stellae, campo de las estrellas, debido a las luces que aparecieron sobre el cementerio, o bien de Compositum Tellus, es decir, terreno bien dispuesto. En el mes de mayo de 1589, Francis Drake amenazó Compostela después de desembarcar en La Coruña. El arzobispo Juan de San Clemente acordó con el cabildo de la catedral ocultar cuánto de importante había en ella. Por ello, los restos fueron depositados en un escondrijo dentro del ábside de la capilla mayor, detrás del altar. Tales restos fueron encontrados a 30 metros de profundidad respecto del suelo en las excavaciones realizadas en la catedral en 1878 y 1879, por Antonio López Ferreiro. La configuración actual de la cripta bajo el altar procede de las excavaciones realizadas a finales del siglo VI. Los restos fueron depositados en una urna de plata realizada en 1886 por los orfebres Rey Martínez, dentro de un cofre de madera forrado con terciopelo rojo, y con 3 compartimentos, para Santiago, Atanasio y Teodoro. En tales excavaciones, se pudo encontrar, entre los restos de un mausoleo romano, una inscripción sepulcral en griego, Atanasios Mártir, y los restos de 3 personas distintas, 2 de edad mediana y una en el último tercio de vida, lo que llevó a identificarlos con los tradicionales Santiago y sus discípulos Atanasio y Teodoro. No obstante, el Papa León XIII nombró una congregación extraordinaria para el estudio de estos restos. Los documentos enviados a Roma, sin embargo, no le satisficieron, enviando a Monseñor Agostino Caprara, promotor de la fe en el proceso, a Santiago para que examinara sobre el terreno los restos y tomase declaración a quienes intervinieron. Caprara, no obstante, mandó analizar primero el presunto resto de Santiago venerado en Pistoia, tarea que estuvo a cargo del doctor Chiapelli, quien dictaminó que se trataba de una apófisis mastoidea derecha con restos de sangre coagulada, pieza que habría sido separada a consecuencia de una decapitación. El 8 de junio de 1884 llega a Santiago, y en el examen se constata que uno de los 3 cráneos carece de apófisis mastoidea derecha. La resolución de la congregación fue publicada el 25 de julio del mismo año, festividad de Santiago. León XIII publicó el 1 de noviembre del mismo año la bula Deus Omnipotens, donde hacía un repaso a la historia del santuario, y llamaba a emprender nuevas peregrinaciones a Santiago. Sin embargo, quedaba por constatar la datación cronológica de los restos. Por una parte, se ha documentado arqueológicamente la existencia previa de una necrópolis dolménica, y luego de un cementerio utilizado en época romana y sueva. Estos descubrimientos prueban que Compostela era una necrópolis precristiana, pero no resuelven la cuestión respecto a la tumba de Santiago, cuyos restos podrían pertenecer bien al mismo apóstol. El tráfico de reliquias comenzaba a desarrollarse en ese periodo, bien a cualquier otro mártir cristiano. Incluso se ha propuesto que se trata de los restos de Prisciliano. En 1955 se encontró,
en las proximidades de la tumba, la cubierta sepulcral de Teodomiro, lo que confirma que quiso enterrarse en el lugar de su propio hallazgo. En 1988, dos académicos de la Real Academia de la Historia, el filólogo Isidoro Millán González Pardo y el arqueólogo Antonio Blanco Freijeiro, afirman haber hallado la inscripción mártir y una referencia a Atanasio en una piedra datada a finales del siglo I o principios del siglo II, lo cual, sostienen, confirma indirectamente la presencia en el lugar de los restos del apóstol. Estudios arqueológicos muestran que en el actual santuario Compostela existió un pequeño, no más de 1 hectárea, asentamiento hispano-romano junto al cual hubo un cementerio, algunas de cuyas lápidas han sido halladas y leídas. Entre ellas se encuentra la de una familia, llamada Modesta. Una de ellas, en mármol, fue encontrada en la antigua cripta y corresponde a una dama del siglo II, llamada Atia Modesta. Un estudio desarrollado por Enrique Alarcón, profesor de filosofía de la Universidad de Navarra, publicado el 24 de junio de 2011, en el ámbito de la clausura de la Cátedra Camino de Santiago, ampliado en un estudio de 2000 y reeditado en un volumen en colaboración con Piotr Rosak, se basa en un estudio epigráfico sobre reproducciones fotográficas de las inscripciones mencionadas. Por no tener acceso a los originales, el catedrático, cuyos estudios no han sido publicados en revistas de arqueología, considera que evidencian un culto funerario particular a Santiago, al menos, ya en el siglo II, en la cripta, parte de un complejo funerario de la dama romana Atia Modesta, a quien Alarcón considera cristiana, y no pagana como otros estudiosos. Además, afirma haber hallado la inscripción Jacob, Santiago, en hebreo, con simbología propia de la estética sepulcral judeocristiana del siglo I, análogas a las halladas en los osarios de Dominus Flevit. Añade que una de las inscripciones contiene referencias a la fiesta judía de Shavuot, con representación de panes rituales, e indica que estos panes dejaron de usarse en torno al 70 con motivo de la destrucción del templo de Jerusalén por los romanos, lo que posibilitaría ubicar cronológicamente la tumba.